Hoy en Expresión Visual, los viajes que olvidamos será protagonista en el programa. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual Luisa Ordóñez, ella es directora de este documental Los viajes que olvidamos. Vamos a estar hablando con ella sobre esta producción. Luisa, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Luisa, me gustaría que arranquemos el programa contándole a la gente un poquito sobre este documental, de qué se trata, porque vamos a estar viendo algunas imágenes, entonces para que nuestros televidentes se vayan haciendo una idea más clara de lo que es. Bueno, sí, el cortometraje cuenta la historia de la vereda de Quebrada Nueva. Es una vereda que queda en el norte del valle, pertenece pues al municipio de Zarzal. Y esta vereda, digamos, fue gestada a partir de la construcción de una estación del ferrocarril muy grande e importante, pues de hecho fue como de las más importantes del norte del valle, y que, digamos, una vez desapareció el tren de pasajeros, pues quedó como detenida en el tiempo. Entonces pues narra la historia a través de, digamos, las ruinas de la estación, lo que queda de la estación, y a partir de la historia de Pastor Fandiño, que pues falleció, era el personaje protagónico del cortometraje, y es un hombre pues que vivió toda su vida en Quebrada Nueva y, digamos, conoció todas las etapas del pueblo, tanto mientras existía el tren y como la dinámica que eso traía, y cuando el tren dejó de pasar y cómo cambió y cómo se, digamos, detuvo en el tiempo. Bueno, este proyecto documental hace parte como de un trabajo académico, de un trabajo personal, o que realizaste de una manera independiente. No, surgió de un trabajo académico de la carrera de comunicación pues de la Javeriana, que es lo que estudio. Y bueno, la tarea era hacer un documental, básicamente. Y bueno, pues como que cada uno tenía pues la libertad de elegir el tema que quisiera, y bueno, y me encarreté con ese tema. Luego entró al proceso Valentina Valencia, ella es la productora, y bueno, y pues lo hicimos juntas las dos. Bueno, pero ahorita que dices cómo, o sea, que te encarretaste con el tema, precisamente cómo llegas a este tema, en qué momento dices, este es el tema preciso que yo necesito para hacer un documental y justo que me están pidiendo en la universidad, porque me imagino que también hay como unos parámetros. Sí, pues digamos que inicialmente no hay como ninguna restricción. Inicialmente te dicen busquen algo simplemente que les guste y ahí vamos viendo cómo lo desarrollamos. O sea, como que nos dijeron todos los temas son susceptibles de ser grabados, de ser cuestionados, de ser mirados, pues. Y en el proceso se iba como, digamos, dando forma a esa idea inicial. A mí lo que inicialmente me llamó mucho la atención fue la arquitectura. Me gusta mucho, y sobre todo la arquitectura en ruinas. Me llama, o sea, siempre me causó mucha curiosidad por qué un edificio importante, imponente, en el que se ve que se invirtió muchísimo dinero, muchísimo tiempo y que fue muy representativo, queda en ruinas. Entonces como que sigo cuentas en redes sociales de fotos de edificios abandonados y tal. Eso fue lo que me empezó a llamar la atención. Empecé buscando casas aquí en Cali, pero como que me hacía falta un poco de ayuda desde la parte de la arquitectura. Entonces pues entré en contacto con la carrera de arquitectura de la universidad, y ahí la profesora María Claudia Villegas me orientó en el tema de patrimonio, y ella fue la que me ayudó a entrar como al tema de las estaciones del ferrocarril. Me pareció increíble porque pues yo no tenía ni idea que existían esas estaciones, y estaciones de esa magnitud, porque son inmensas, hermosas y están en ruinas. Entonces ahí fue que dije, bueno, ya, este es el tema. Bueno, ahora mencionas algo muy importante que quería también preguntarte, las personas, porque bueno, ahí está el edificio, está este lugar en ruinas, pero hay una comunidad que está alrededor de todo esto, y obviamente no me imagino que fuera solamente el documental con las imágenes, porque empezamos a escuchar a esta persona que nos empezaste a hablar al principio, que ya no está, pero ¿cómo fue el acercamiento hacia ellos? Porque el lugar podría parecer muy bonito, pero si la comunidad de pronto no se prestaba, ahí tocaba recurrir a otro sitio. Sí, bueno, empezando porque el ambiente de la vereda es muy tranquilo, o sea, desde que uno entra se siente como súper acogido,
como que cualquier cosa que yo preguntaba, no, buena es la estación, no, sí, por acá, o sea, la gente desde el principio se siente como una muy buena energía, entonces eso fue chévere. El personaje no lo buscamos, él llegó a nosotros estábamos como mirando la estación, yo tomando fotos como para ir teniendo como registro, como ir mirando desde la cámara, bueno, pero todo en la estación que estaba sola, además porque siempre viajábamos los domingos, y los domingos todo el mundo está en la casa, como que no hay mucho movimiento. Entonces estaba la estación sola, tal, cuando llegó don Pastor a la estación a preguntarnos que en qué andábamos, que no sé qué, y nosotros le contamos, no, lo que pasa es que pues tenemos un trabajo de investigación, entonces estamos mirando la estación, tal, y nos dijo, no, yo soy vigilante de la estación, entonces por eso estoy pendiente como de cualquier cosa que pase, cualquier cosa que necesite en mi casa es esa. Nosotros, bueno, muchas gracias, no sé qué. Ya él llegó tarde, o sea, él llegó cuando ya nos íbamos a regresar a Cali, entonces charlamos ahí un ratito con él, nos contó varias cosas, pero ya quedó ahí como el vínculo. Y ya la siguiente vez que fui con otro amigo, fuimos a la casa de él, le tocamos la puerta, pues, o sea, de verdad la gente es súper querida, siempre a cualquier casa que entrábamos a preguntar tinto, caldito, eso, a veces ya no podíamos, era comer más de todo lo que nos habían dado, o sea, eran súper amplios, súper queridos, y como que también siempre sentí mucho como que me cuidaban mucho, como que estaban muy pendientes de mí en ese momento cuando era pues como yo solita, y luego cuando ya llegó Valen, éramos como las dos niñas, entonces siempre estaban como muy pendientes. Lo otro que fue muy importante fueron los niños. Eso sí pasó durante el fin de semana del rodaje, que nos hicimos amiguitas de ese combo de niños que salen jugando, y eso también fue súper importante porque hicimos una muy bonita relación con ellos y con la mamá de los 3 hermanos Marín, que son los que se ven pues principalmente, y ella pues estuvo muy pendiente de nosotras, y ellos también, como que andaban detrás nuestro, eran como nuestra pandillita, entonces siempre nos sentimos como muy acogidas y muy protegidas también por ellos. Como... Bueno, mencionas varias, bueno, ese primer viaje, bueno, el regreso ya, me imagino que al rodaje, pero cuando vas esa primera vez, tomas las fotos y decides ya empezar a escribir el guión, me imagino que también la idea se va modificando con eso que te vas encontrando en el camino, con esa respuesta también de la comunidad, del principio no saber cuál va a ser el protagonista y encontrarse también esa persona que va llegando ahí de alguna manera fortuita, se puede decir. ¿Cómo se va construyendo un guión? Porque no es lo mismo un guión de documental a uno de ficción, que se pueden tener las cosas muy claras tal vez desde el inicio. Sí, pues no sé, en realidad las cosas más que variar fueron tomando forma, porque de alguna manera empezamos con ideas muy generales y las fuimos particularizando a medida que se nos iban dando las condiciones. Entonces, más que transformarse, como que evolucionaron como a concretarse, pues. Pues nos ayudaron mucho 2 cosas. Una, que pues lo que te digo, íbamos en los domingos, entonces los domingos son súper rutinarios, impresionante, o sea, después de 3 domingos allá tú ya sabías a qué hora salía quién, a hacer qué, entonces que la señora de las arepas salía a tal hora, que, o sea, prácticamente puedes guionizar el espacio, porque siempre, todos los domingos se repite lo mismo. Hay muy poca variación y casi todo el mundo está durmiendo, excepto los niños y los ancianos, que eran justo las personas con las que estábamos trabajando. Entonces, digamos que el ambiente del domingo era como muy fácil de, digamos, como de pilotear, pues, como que era muy fácil moverse, pues, en el espacio el domingo. Usted salía para allá, para el embarcadero, y usted veía ese ganado tan hermoso. Ahí embarcaban 40, 50 reses.
ya el techo llegó, es que trajeron que teja. Sí. Eso donde es amplio y grande, eso era lleno, en redondo de bancas. Ahí se sentaba la gente. Ahí organizaron la venta de tiquetes en una ventanilla de esa. Era un gentío muy severo comprando tiquetes. Ese era el aviso que ya llegaba el tren, una campana. Entonces la gente se paraba a esperar el tren. Bueno muchachos, señores, el tren ya va, bájense del tren, bájense que ya se va a despachar. Esa estación tiene más de 70 años. Verdad que yo tengo 78 y ya estaba en la estación, ya estaba, que yo era un huipita cuando principiaron a hacer eso. Yo me llamo Pastor Fandiño Roa, fundador de este corregimiento de Quebrada Nueva. ¿Cuánto duró todo el rodaje? ¿Les tocó ir varias veces o después ya de la primera investigación ya con un solo día era suficiente? Pues nos tocó rodar en un solo viaje porque teníamos supuestamente 2 fines de semana destinados para rodar, pero uno de ellos era el fin de semana de elecciones. Y rodar en elecciones claramente no era una opción porque pues, o sea, iba a ser ruido, gente, propaganda política. Nada de lo que se habían imaginado. Bueno, hubiera sido desastroso. Entonces dijimos, tiene que ser este fin de semana y este fin de semana. Menos mal fue un puente. Entonces pues tuvimos como ese lapso de tiempo. Pues bueno, las imágenes yo grabé unas para presentar el teaser del proyecto y de ahí sacamos algunas imágenes, pues las conservamos de lo que se hizo para el teaser y otras las grabamos durante un fin de semana. Pasamos todo el día en Quebrada Nueva rodando, luego fuimos a Caicedonia, dormimos en Caicedonia, en la casa de la abuelita de Valen, y al día siguiente fuimos a la estación de Caicedonia, rodamos en la estación de Caicedonia y volvimos a Quebrada Nueva y terminamos todo el día de rodar en Quebrada Nueva y ya caídita la tarde nos regresamos para Cali. Y 2 semanas después rodamos en la estación de Palmira, que es la otra estación que aparece. Bueno, y ya después con todo ese material, tratándose de un documental, como te mencionaba, que o sea, puede ser mucho más material del que se imagina al principio, de pronto un director de tener de pronto un cassette a tener 10. ¿Cómo es ese proceso ya de sentarse frente al computador y empezar a desechar imágenes, de pronto tal vez con mucho dolor, porque todas le pueden gustar? Digamos que más que imágenes nosotros empezamos por el testimonio, por la voz de él. Y eso fue muy difícil porque
nos contaba una cantidad de anécdotas y cosas que nos parecían hermosas, o sea, como, y con tanta riqueza cultural que nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a quitar esto? O sea, nos contaban las rutas de los trenes, los nombres de las personas, o sea, es un material muy bonito. Entonces, más que todo, lo más difícil de cortar fue el testimonio de él. Pero digamos que las imágenes sí las teníamos un poco más claras exactamente qué era lo que queríamos, entonces teníamos mucho material, pero era más que todo muchas tomas, muchos intentos del mismo plano. Entonces, esa sí fue como un poquito más fácil. Pero claro, salieron muchas cosas espontáneas que decíamos, es divino, pero no lo podemos poner. Lo bueno fue que cortar el testimonio de Don Pastor, digamos, nos dio como una orientación muy clara. Entonces, yo diría que lo más difícil fue como cortar la narración, el relato de él. Ya eso le dio como un poco más de orden y de forma a las imágenes, que digamos también hubo que reconstruirlas, ya no tanto en función de lo que él decía, sino para que ellas mismas también, digamos, narraran independientemente de la voz de... Y además porque el rostro de Pastor lo conocemos ya casi al final. O sea, no es desde el principio que sabemos quién está contando esa historia, sino que vamos caminando o pasando por todas estas estaciones y de alguna manera viviendo un poquito, vemos los perritos, vemos un poquito la gente, sí, hasta que lo encontramos a él. Sí, exacto, es como... Nosotras queríamos que se sintiera como cuando un abuelito le cuenta a uno una historia y uno se la imagina en la cabeza. Queríamos que fuera algo así, que fuera como sentarse, como la experiencia que teníamos nosotras al sentarnos a charlar con Don Pastor y podernos imaginar todas esas cosas que él nos contaba. Entonces, sí, es como un descubrimiento, como también, o sea, ir buscando el tren, pero irlo buscando a él también un poquito en el proceso. Uno, como dice el dicho, uno se resigna. Se tiene que resignar, ¿qué va a hacer? ¿Va a jugar fútbol los muchachos? Ahí se meten a jugar fútbol, pelota. Eso es de la nación. Y el que quiera, porque pues aquí estamos viviendo y a todos somos los encargados de la estación. El tren lento va partiendo sobre las líneas de acero, dejándome aquí en el alma una tristeza, un dolor, llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito tren. El tren lento va partiendo sobre los hilos de acero. El tren ya se aleja, no quedamos sino los recuerdos. El tren lento va partiendo sobre los hilos de acero y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Montañas y más montañas. ¿En qué momento ustedes deciden llevarlo a otros lugares, a que otras personas también puedan verlo, puedan disfrutar también de estas historias? Bueno, fueron como dos cosas las que nos incentivaron.
Una, pues nuestros compañeros que fueron muy lindos y nos dijeron, pues como que nos motivaron mucho para que lo hiciéramos, nos dijeron como que no, está muy bueno, mándenlo, ustedes que van a saber, y nosotras, bueno, sí, pues quién sabe que a quién le guste. Y la otra cosa fue que nos empezamos a dar cuenta que movía mucho las fibras, o sea, cuando, sobre todo de la gente adulta, no, y también de los jóvenes, o sea, como que cuando la gente lo veía, más que hablarnos del corto o de cualquier cosa, se ponían era bravos, se empezaban era como, pero cómo es posible que eso se haya acabado, pero es que es increíble, es que mire eso cómo lo tienen, es que usted viera esa estación, fulanito de tal fue jefe de esas, y empezaban a contar la historia, y la historia eran historias, 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 y cada persona que lo veía nos contaba una historia distinta, y como que todas se entretejían. Entonces empezamos a sentir pues como que de pronto iba un poquito más allá de lo que nosotras habíamos contado, y que de pronto sí habíamos logrado como representar más que a la vereda y a don Pastor en particular, como algo que pues es un fenómeno que se presentó en Colombia. Entonces dijimos, bueno, pues mandémoslo y a ver a quién le cuaja, y bueno, y ahí vemos. Y entonces pues empezamos con ese proceso como de buscar a dónde mandarlo, como buscar festivales que pudieran como tener como un corte en el que nosotras pudiéramos como caber. Bueno, ¿y cómo fue precisamente esa experiencia de ser seleccionados cuando no se lo imaginaban que podían serlo? Bueno, el primer festival en el que quedamos seleccionadas fue el de Caracas. Y eso fue como si nos hubiéramos ganado un Oscar. No lo podíamos creer, o sea, fue de verdad la locura. Pero también fue muy triste porque cancelaron el festival, pues como por la situación política y económica de Venezuela, lo cancelaron. Entonces pues quedamos un poco aburridas, pero bueno, fue toda una experiencia que nos seleccionaron. Claro. Después fue... ¿Estuvieron en cortocircuito? Estuvimos en cortocircuito, que fue, pues cortocircuito es chévere porque no es el primero en el que quedamos, pero es el primero al que pudimos ir. O sea, fue el primero en el que tuvimos la experiencia como de vivir el festival, y fue la primera vez que le mostramos el corto como al público en general, al público abierto, porque pues lo habían visto nuestras familias, la universidad, pues sí, la gente del semestre y los de la carrera, pero no deja de ser un círculo muy cercano en donde, digamos, los comentarios de pronto pueden ser los mismos. Sí, y también nos tienen afecto, entonces también nos ven como, ay, qué lindo el trabajo de mi hija, mi amiga, mi sobrina, ¿me entiendes? Pero como no como algo distante, pues. Entonces fue la primera experiencia que tuvimos mostrándolo al público y fue muy chévere, o sea, fue increíble. Y se replicó lo que te cuento. Al final la gente nos decía que cómo era posible, que yo no sé qué, o sea, bravos, y nosotras pues no sabemos. O sea, nosotros solo contamos la historia, pero pues... Pero generó sentimientos, y eso es lo que busca un audiovisual. Sí, increíble. La gente cantaba la canción del tren. O sea, y después de todo esto, de esta experiencia que en principio, bueno, ya tenías una idea muy clara de qué era lo que querías con todo esto del tema de las ruinas, de las edificaciones en ruinas, pero después todo lo que ocurre, encontrarse este personaje, encontrar esta comunidad y descubriendo todo lo que permite el documental también, participar en documentales, recibir esos lindos comentarios. ¿Qué viene para Luisa que todavía pues sigue, digamos, en formación, pero me imagino que tiene una cantidad de ideas también en la cabeza? Pues no sé, del documental quedé enamorada, pero, o sea, por completo, y es como lo que quiero seguir haciendo, por lo menos por un tiempo. No sé muy bien desde qué figura, o sea, me veo mucho como realizadora, pero digamos, no sé qué me depare el futuro. Pero pues bueno, es como pienso seguir escribiendo mis proyectos, estoy en proceso de pensar uno. y bueno, como seguir por esta línea del documental y de la realización audiovisual, pero digamos que también en mi vida todo ha sido muy sorpresivo, así como la llegada del personaje, todo ha sido muy sorpresivo, entonces pues lo que sea, lo que venga. Bueno, no, entonces con ese nuevo proyecto, cuando ya lo hayas puesto en marcha y lo tengas terminado, te esperamos nuevamente en Expresión Visual. Gracias. Y obviamente felicitaciones por este documental tan bonito. Gracias. Bueno, ustedes en sus casas, si también quieren participar en el programa, me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. ¡Chao!